Cuanto más se repite sus experiencias y sus nuevas características en su propia mente, más firme y fluido resulta su lenguaje. Cuanto más distingue y clasifica, más ordenado se hace su lenguaje. Esto nos dice Lecturas Básicas 3, El conocimiento, y es un libro que editó la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, que esto es las lecturas básicas del tronco interdivisional. Continuando, Alexander von Humboldt desarrolló y perfeccionó los revolucionarios descubrimientos de Herder, aunque en algunos aspectos puede decirse que dio a las ideas materialistas y dialécticas de Herder un cariz idealista y metafísico. Humboldt declaró que el lenguaje era imagen y signo al mismo tiempo, ni del todo producto de la impresión creada por los objetos, ni del todo producto de la voluntad arbitraria del orador. Comprendió con la misma claridad que el pensamiento no solo depende del lenguaje en general, sino que hasta cierto punto está determinado por cada lenguaje concreto. Esto nos recuerda una observación de Goethe. El lenguaje hace más al pueblo que el pueblo al lenguaje, insistiendo en la importancia de la articulación. Sin ella puede haber expresión, pero no lenguaje. Humboldt llegó a una conclusión casi mística. Para que un hombre pueda comprender de verdad una sola palabra, es decir, comprenderla no solo como impulso sensible, sino como sonido articulado que define un concepto, todo el lenguaje debe encontrarse ya presente en su mente. Nada está separado en el lenguaje. Todos y cada uno de sus elementos se manifiestan como parte de un todo. Es natural suponer que el lenguaje se formó gradualmente, pero su invención efectiva solo puede haber ocurrido en un solo instante. El hombre solo es hombre a través del lenguaje, pero para inventar el lenguaje había de ser ya hombre. Podemos estar de acuerdo con esta concepción en la medida en que anuncia la idea de que el hombre prehistórico veía el mundo como un todo indeterminado con el cual creó el lenguaje, palabra por palabra. Pero Humboldt está totalmente ausente de la solución del problema. Pero en Humboldt está totalmente ausente la solución del problema, es decir, el hombre haciéndose hombre con el trabajo y el lenguaje, de modo que ni el hombre por un lado, ni el trabajo y el lenguaje por otro, pudieron ser anteriores. No hizo más que apuntar un proceso dialéctico, pero lo revistió con términos idealistas. La dependencia mutua del pensamiento y del trabajo demuestran claramente que los lenguajes no son realmente medios de presentar una verdad ya conocido, sino más bien de descubrir una verdad desconocida hasta aquel momento. Se trata ciertamente de un descubrimiento progresivo, pero lo que se descubre en la realidad más que la verdad, la realidad creada en el trabajo y con el trabajo, en el lenguaje y con el lenguaje. Entre las muchas teorías lingüísticas que se han formulado desde Humboldt hasta nuestros días, mencionaré la de Mautner, por tratarse de una concepción muy sugestiva. Mautner sostenía que el lenguaje surgió de los sonidos reflejos, pero añadía que la imitación también fue un elemento esencial en el lenguaje. Otra vez piratería, imitación, copia. En este se imitan no solo los sonidos humanos, reflejos, de alegría, dolor, sorpresa, etc., sino también otros sonidos naturales. Al mismo tiempo, no ha de considerarse el lenguaje como una simple imitación. Debe ser también articulado, es decir, debe convertirse en un signo que no tenga más que un parecido remoto y convencional con el objeto en sí.
incluso en los casos de imitación de los sonidos efectivos. Toda onomatopeya se compone en realidad de signos y metáforas. En estas metáforas existe a menudo una misteriosa concordancia con las cosas reales, de modo que nos recuerdan el relámpago, el trueno, la muerte, etc. Esto, o algo muy parecido a esto, debe de haber constituido la fase formativa del lenguaje. Escribió Mautner, y no a las legendarias raíces del lenguaje de que nos hablan. La doble naturaleza del lenguaje como medio de comunicación y de expresión, como imagen de la realidad y como signo de este, como captación sensible de los objetos y como abstracción, siempre ha constituido un problema especial de la poesía. Como género diferenciado de la prosa cotidiana. Bueno, creo que aquí viene el meollo del asunto. La doble naturaleza del lenguaje como medio de comunicación y de expresión, como imagen de la realidad y como signo de esta, como captación sensible de los objetos y como abstracción, siempre ha constituido un problema especial de la poesía. Como género diferenciado de la prosa cotidiana, el deseo de volver a las fuentes del lenguaje es inherente a la poesía. Schiller escribió, o Schiller, no sé. El lenguaje todo lo plantea en términos de razón, pero el poeta se supone que todo lo plantea en términos de imaginación. La poesía exige la visión, el lenguaje no suministra más que conceptos. Esto significa que la palabra priva al objeto que ha de representar de su naturaleza sensual e individual y le atribuye una propiedad exclusivamente suya, una generalidad que no existe en el objeto original. De este modo, o bien se presenta el objeto libremente, o bien no se le representa en absoluto, solo se le describe. En todo poeta hay un anhelo de volver al lenguaje original mágico, en un contexto muy distinto al de Mautner, que consideraba que el origen del lenguaje radicaba en los sonidos reflejos. Pavlov definió el lenguaje como un sistema de reflejos y de señales condicionados. Los sonidos reflejos de Mautner son medios elementales inarticulados para expresar la alegría, el dolor, etc. Los reflejos condicionados de Pavlov son hechos que ocurren en los sistemas nerviosos vivos y que corresponden a hechos que ocurren con una orden regular en el mundo externo. Por ejemplo, un perro segrega saliva al oír el sonido de un gong que se ha convertido en señal anunciadora de la comida. La palabra es una señal y el lenguaje un sistema de señales altamente desarrollado. Al analizar la naturaleza de la hipnosis, Pavlov escribió: para el ser humano, la palabra es desde luego un reflejo condicionado tan real como los demás estímulos condicionados que el hombre comparte en el mundo animal. Pero por encima de todo, la palabra es un estímulo más significativo y comprensivo que todos los demás. Puede decirse que en el mundo animal no existe ningún estímulo que pueda compararse ni remotamente con la palabra humana, cuantitativa o cualitativamente. El amplio alcance y el rico contenido de la palabra explica que se puedan sugerir tantas y tan diferentes actividades a una persona hipnotizada. Actividades que tanto pueden referirse al mundo externo de la persona como al mundo interno. Sin el trabajo, sin la experiencia de utilización de instrumentos, el hombre nunca habría podido llegar, o nunca habría podido desarrollar el lenguaje como imitación de la naturaleza. ¿Piratería de la naturaleza? Y como sistema de señales para representar actividades y objetos, es decir, como abstracción. El hombre creó palabras articuladas, diferenciadas no solo porque podía experimentar penas, alegrías y sorpresas, sino también porque era un ser que trabajaba. El lenguaje y el gesto se relacionan íntimamente. Bucer dedujo de ello que él había
o que el habla había surgido de las acciones reflejas de los órganos vocales debidas al esfuerzo muscular que implica la utilización de instrumentos. A medida que las manos ganaron en articulación, la ganaron también los órganos vocales, hasta que la conciencia en formación se apoderó de estas acciones reflejas y elaboró con ellas un sistema de comunicación. Esta teoría pone de relieve la importancia del proceso colectivo del trabajo, sin el cual no se habría formado ningún lenguaje sistémico, a partir de las señales primitivas de los gemidos sexuales y de los gritos de temor que constituyen la materia prima del lenguaje. La señal del animal que daba cuenta de algún cambio en el mundo circundante se convirtió en un reflejo de trabajo lingüístico. Fue el punto de transición entre la adaptación pasiva a la naturaleza y la modificación activa de esta. Es imposible distinguir cada uno de los centenares de instrumentos ocasionales de las más diversas especies con un signo específico. Pero si surgen unos cuantos instrumentos estandarizados, el signo específico o nombre resulta a la vez posible y necesario. Cuando se imita una y otra vez un instrumento estándar, se produce algo totalmente nuevo. Las imitaciones hechas para que se parezcan entre sí contienen el mismo prototipo. Este prototipo, con su función, su forma, su utilidad para el hombre, aparece y reaparece una y otra vez. Existen numerosas hachas, pero en realidad no hay más que una de las numerosas imitaciones en vez del original, porque todas ellas sirven para el mismo fin. Producen el mismo efecto y tienen una función idéntica o muy similar. Siempre nos referimos a este instrumento y no a otro, sin que importe qué ejemplar concreto del hacha estándar tenemos a mano. La primera abstracción, la primera forma conceptual resultó pues de los instrumentos mismos. El hombre prehistórico abstrajo de muchas hachas individuales la cualidad común a todas ellas, la de ser hacha. Con ello formó el concepto de hacha. Sin saberlo, estaba creando un concepto. La imitación. El hombre fabricó un segundo instrumento parecido al primero, y con ello produjo un nuevo instrumento, igualmente útil y valioso. La imitación otorga pues al hombre un poder sobre los objetos. Una piedra hasta entonces útil adquiere valor porque puede convertirse en un instrumento y ponerse al servicio del hombre. Hay algo mágico en este proceso de imitación. Permite dominar la naturaleza. Otras experiencias confirman tan extraño descubrimiento. Si imitamos a un animal, si tomamos su aspecto y emitimos sonidos como los suyos, lo podemos perseguir más de cerca. La presa cae más fácilmente en nuestras manos. El parecido es también en este caso un arma, un instrumento de poder, de magia. El instinto primario de la especie da todavía más fuerza a este descubrimiento. Todos los animales desconfían instintivamente de los miembros de su propia especie que se desvían de la normalidad, los fenómenos de todo tipo. Se les ve instintivamente como rebeldes contra la tribu, se les debe matar o expulsar de la colectividad natural. La similitud tiene pues una significación universal y el hombre prehistórico, que ya había adquirido práctica en la comparación, la elección y la copia de instrumentos, empezó a atribuir una importancia enorme a todos los tipos de similitud. De una similitud a otra fue acumulando una creciente riqueza de abstracciones. Empezó a dar un solo nombre a grupos enteros de objetos correlacionados. Por su propia naturaleza, estas abstracciones expresan a menudo, aunque no siempre, una conexión o una relación reales. Recordemos que todos los instrumentos de un determinado tipo proceden de un primer instrumento, son imitaciones o copias de este. Lo mismo puede decirse de muchas otras abstracciones, el lobo, la manzana, etc. La naturaleza se refleja en las conexiones que se van descubriendo.
El cerebro no refleja ya cada instrumento como algo único, como tampoco refleja de este modo cada concha de mar. Se ha adoptado un signo para designar todos los instrumentos, todas las conchas, todos los objetos y seres vivos de la misma especie. Este proceso de concentración y de clasificación en el lenguaje permiten comunicar con una libertad y una facilidad creciente las cosas relativas al mundo exterior que cada hombre comparte con los demás. Lo mismo puede decirse de los procesos y sobre todo del proceso de trabajo. El colectivo humano en formación repitió el mismo proceso centenares de veces. Fue elaborado gradualmente un signo, un medio de expresión para esta actividad colectiva. Seguramente este signo surgió del mismo proceso de trabajo como reflejo de alguna regularidad rítmica. Indicaba una actividad específica y estaba relacionado con esta de manera tan directa que su visión o su sonido excitaba inmediatamente todos los centros cerebrales que la habían registrado o que la habían registrado. Estos signos tenían una importancia inmensa para el hombre primitivo, tenían una función organizadora dentro del grupo colectivo de trabajo, porque significaban lo mismo para todos sus miembros. El proceso colectivo de trabajo requiere un ritmo de trabajo coordinador. Este ritmo se apoya en un canto colectivo más o menos articulado. Estos cantos, por ejemplo, el Jave, Ho, inglés del Joruk alemán, el Hehuk Ni en ruso, son esenciales para la realización rítmica del trabajo. Con estos estribillos, que tienen una cierta connotación mágica, el individuo conserva su vínculo con la colectividad incluso cuando trabaja fuera de esta. George Thompson, cuya espléndida obra Studies in Ancient Greek Society the Prehistoric Age, no tuve ocasión de leer hasta que el presente libro estuvo ya prácticamente redactado y al cual solo me puedo referir, pues de pasada analiza los antiguos cantos de trabajo y demuestra que consisten en una combinación del estribillo, canto colectivo al unísono, y de la improvisación individual. Cita, entre otros, un canto recogido por el misionero suizo Junod, un muchacho zonga que picaba piedra en una carretera africana al servicio de empresarios europeos. Cantaba: Baji Shanisa, jeje, Baku y Lupa, jeje, Banwa Makofi, Banga Hinjiki, nos tratan muy mal, son muy malos con nosotros, beben su café, y a nosotros no nos dan, eso cantaba. Los primeros signos, palabras de los procesos de trabajo, sones cantados que daban un ritmo uniforme al colectivo, eran probablemente al mismo tiempo signos de mando para poner al colectivo en acción, del mismo modo que un grito de alarma produce una reacción pasiva inmediata, por ejemplo la huida del rebaño. Por consiguiente, los medios de expresión lingüística tenían poder sobre el hombre y la naturaleza. No se trata solo de que el hombre prehistórico creyese que las palabras eran un poderoso instrumento, sino que aumentaban efectivamente su control de la realidad. El lenguaje no solo permitía coordinar actividad, la actividad humana de modo inteligente y describir y transmitir la experiencia. Mejorando con ello la eficiencia del trabajo, permitía también singularizar los objetos atribuyéndoles determinadas palabras, sacándolos con ello del protector anonimato de la naturaleza y poniéndolos bajo el control del hombre. Si hago una muesca en un árbol del bosque, este árbol está condenado. Puedo decir a otra persona que vaya a cortar el árbol que yo lo he marcado, o que yo he marcado. Lo reconocerá por la muesca. El hombre dado a un objeto produce un efecto similar. El objeto está marcado, diferenciado de los demás objetos, librado el poder del hombre, o más bien librado al poder del hombre. Una evolución continua ininterrumpida lleva de la fabricación de instrumentos a la marca, la señalización y la toma de posesión de estos con una muesca, por ejemplo, una serie de muescas o un ornamento primitivo,
y por consiguiente a su denominación con la atribución de un hombre. Nombre. Todos los miembros del colectivo pueden reconocerlos y apropiarse de ellos. El instrumento estándar se reprodujo con la imitación. Esta lo singularizó, lo diferenció con una especie de magia de las demás piedras, hasta entonces sometidas únicamente al poder de la naturaleza. Puede decirse que los primeros medios de expresión lingüística también eran simples imitaciones. Se consideraba que la palabra coincidía con el objeto. Era el medio de captar, comprender y dominar el objeto. Casi todas las razas primitivas creían que nombrando un objeto, una persona o un demonio, se ejercía un poder sobre ellos. O se incurría en su hostilidad mágica. Esta idea subsiste o más bien en innumerables narraciones folclóricas. Basta recordar al taimado Rumpelstiltskin con su triunfal "Me alegra que nadie sepa que me llamo Rumpelstiltskin". Un medio de expresión, un gesto, una imagen, un sentido o una palabra eran un instrumento como el hacha o el cuchillo. Era simple, o más bien era simplemente una forma de establecer el poder del hombre sobre la naturaleza. Con el uso de los instrumentos y con el proceso colectivo de trabajo se fue formando, pues, un ser surgido de la naturaleza. Este ser, el hombre, fue el primero que se enfrentó con la naturaleza como un sujeto activo. Pero antes de que el hombre fuese sujeto de sí mismo, la naturaleza se había convertido ya en objeto para él. Una cosa natural solo se convierte en objeto cuando es objeto o instrumento del trabajo. La relación sujeto-objeto solo surge con el trabajo. El hombre se separó gradualmente de la naturaleza, pero aunque se enfrentara cada vez más con esta como creador, seguía siendo su criatura. Este proceso de separación planteó uno de los problemas más profundos de la existencia humana. Se puede hablar perfectamente de la doble naturaleza del hombre. Pertenece a la naturaleza, pero a la vez ha creado una contranaturaleza. Una supernaturaleza. Con su trabajo ha creado un nuevo tipo de realidad. Una realidad sensible y suprasensible al mismo tiempo. La realidad nunca es una acumulación de unidades separadas, coetáneas, pero sin conexión entre sí. Todo algo material está relacionado con otro algo material. Entre los objetos existe una gran variedad de relaciones. Estas relaciones son tan reales como los objetos materiales. Solo en sus relaciones mutuas los objetos constituyen la realidad. Cuanto más ricas y complejas son estas relaciones, más rica y compleja es la realidad. Tomemos un objeto cualquiera producido por el trabajo. ¿Qué es? En términos de realidad mecánica no es más que una masa que gravita hacia otras masas. El término masa en sí mismo designa una relación. En términos de realidad físico-química es un fragmento de materia compuesta de ciertos átomos y moléculas y sometido a determinadas reglas propias de estas partículas. En términos de esta realidad humana y social, es un instrumento, un objeto de valor, de uso, y si lo intercambiamos, adquiere valor de cambio. Las nuevas relaciones del hombre con la naturaleza y con los demás hombres han penetrado en este fragmento de materia y le han dado un nuevo contenido, una nueva cualidad que antes no tenía. El hombre, el ser que trabaja, es, pues, el creador de una nueva realidad, de una supernaturaleza cuyo producto más extraordinario es la mente.
Thank